Este 2020 hacemos 57 años de existencia en España y por ese motivo lo queríamos celebrar con este vídeo para todos vosotros. Me llamo Rosa y me recupero en los grupos de familia Al-Anon. Hace ya un tiempo que llegué a las puertas de Al-Anon, llegué abatida, no sabía lo que me pasaba, todo era una locura, mi casa era un caos, siempre me encontraba sola, mi marido siempre bebía, siempre me prometía que iba a cambiar y eso no lo hacía, que yo no vivía, yo sobrevivía, me iba del trabajo a casa, de casa al trabajo y eso no era un vivir. Yo cuando entraba por la puerta, pues lo primero que quería era verle cómo había ido el día, cómo queríamos educar a mi hijo, pero eso no era posible. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marga. Soy familiar de alcohólico y miembro de Al-Anon. Yo llegué a los grupos de familia Al-Anon cuando tenía 43 años y después de haber convivido con mi familiar alcohólico durante 20 años sin saber que había ese problema. Las cosas empiezan siempre de manera muy sutil, que te van envolviendo poquito a poquito hasta que acabas enredada como si fuera en una tela de araña y que la araña esté a punto de comerte. Pensando que podía ser que hubiera algún problema con el alcohol, que yo lo negaba y lo negaba, llamé a Alcohólicos Anónimos y me dieron una dirección de un grupo de Al-Anon porque me dijeron que a mí no podían ayudarme. Y entonces fui a un grupo con mucho miedo, mucha vergüenza. No sabía yo qué tenía que hacer en un grupo ni qué decir. Y estuve hablando con unas personas, me orientaron un poquito, estuve yendo unos cuantos días, semanas, y empecé a integrarme y poquito a poquito fui encontrando cuál era mi sitio. Bueno, todo esto lo he ido aprendiendo en Al-Anon. El primer día que llegué me encontré una sala muy llena de gente, me acogieron muy bien. Primero estaba un poco reacia a explicar mis inquietudes porque no conocía a esas personas, pero ellas me ayudaron y yo poco a poco fui relajándome. Fui sacando la mochila, fui vaciando la mochila, porque primero el primer mes hablaba de él, pero luego ya poco a poco me dijeron, habla de ti. Yo no sabía hablar de mí porque yo era la primera que no me quería, no me amaba, no sabía hacer cosas para mí, solo eran cosas para los demás. Yo siempre era la última. En Al-Anon he ido aprendiendo estos valores, los grupos me ayudan mucho, luego también me ayuda mucho el servicio, que poco a poco voy aprendiendo unos valores que antes no tenía y voy cada día recuperándome más y la vida en casa ahora estoy muy feliz, me entiendo muy bien con mi marido, nos ayudamos mucho, yo voy cambiando pero él también va cambiando. Hacemos las cosas a la par. Fue como volver a nacer, ¿no? El llegar a los grupos, porque realmente mi vida era un caos, totalmente caótica, y lo que necesitaba era serenidad, era tener confianza en mí misma, en mis capacidades, en mis posibilidades, en tener pues decidir qué clase de vida quería llevar. Ya nos dice el preámbulo de Al-Anon que podemos alcanzar felicidad sea que el alcohólico beba o no. Entonces intenté vivir con esa persona hasta que llegó un punto en que ya no podía más porque él seguía igual y entonces le planteé el divorcio. Aquí
hubo dos variantes. Uno, por un lado, no creía que fuera capaz, y cuando le llegó la citación del juzgado para hacer un juicio, pues entonces empezó que sí, que vale, que igual dejaría de beber, pero que por su cuenta, que bla 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 bla, ¿vale? Algo se mejoró la vida, hubo más paz en casa, se controlaba en cierto modo, hasta que en un momento dado tuvo un problema de salud que facilitó, entre comillas, las cosas, porque le prohibieron la sal, las comidas pesadas, el alcohol, el tabaco. Fue lo que él no quería por sí, fue casi una obligación que le impuso la enfermedad, ¿no? En esto tuvo una excusa para decir, no bebo porque me lo ha prohibido el médico. O sea, que para él fue como un alivio, porque tenía algo que decir que le hacía pues tener una excusa para no beber, para rechazar una bebida, ¿no? Y en esto estamos, o sea, hemos pasado los años, él al final dejó de beber sin pedir ayuda. No es lo mismo porque el tener dos programas que ayuden a los familiares y a la persona afectada, eso te facilita mucho las cosas porque entiendes mejor al otro, sea de un lado o del otro. Y de esta manera se puede vivir con mucha más felicidad, más armonía y más confianza los unos con los otros. Pero hay lo que hay, y ya pues con lo que he conseguido, al menos respecto a mi propia vida, pues estoy satisfecha y sigo trabajando en ello para tener pues la vida más placentera posible y del mejor modo posible, intentando estar serena y aceptando lo que no puedo cambiar. Ser adolescente es ya difícil de por sí. Ser adolescente, hija de una persona alcohólica en activo, multiplica los problemas. Hay un fragmento en uno de nuestros libros, Al-Anon se enfrenta al alcoholismo, que lo resume muy bien. ¿Para qué Alatín?, le pregunté a algunos jóvenes activos en el programa de Alatín que conozco. Me contestaron, ¿para qué sobrevivir? ¿Para qué tener amigos? ¿Para qué crecer? ¿Para qué sobrevivir? Es una profunda pregunta que refleja el intenso dolor y la desesperación que sienten muchos de estos jóvenes cuando viven con el alcoholismo. ¿A dónde va un niño para escapar de una pelea a medianoche? ¿Cómo puede un niño complacer a un alcohólico activo cuando nada le parece bien o cuando lo que ayer estaba bien hoy ya no lo es? ¿Qué hace un niño cuando el padre no alcohólico golpea las paredes o está irritable por razones que él desconoce? Día tras día nada cambia, no hay salida. Yo no tuve la suerte de conocer a Alatín cuando era como uno de estos chicos y chicas. Sobreviví como pude y ya de adulta arrastré las secuelas emocionales de crecer en un hogar alcohólico hasta que tocó fondo y llamé a Al-Anon pidiendo ayuda. Y la recibí, por supuesto. Hoy en día me siento mucho mejor conmigo misma, con mi pasado y con mi familia. Pero no puedo dejar de pensar, cuando escucho hablar a los miembros de Alatín, cómo hubiera sido mi vida de adolescente y también de adulta si hubiera encontrado jóvenes que, como yo, entendieran que sentirse responsable por los problemas de los adultos, estar cargados del peso de pensar que ya no te quieren, no entender por qué alguien que se supone que debe cuidarte y protegerte bebe hasta perder el sentido o grita por cualquier cosa. Y sobre todo, saber que no estoy sola, que tengo compañeros en quien apoyarme, que me acompañarán en el camino de comprender de qué se trata la enfermedad del alcoholismo y cómo afecta tanto a quien la padece como a quienes convivimos con ellos, y a encontrar juntos maneras de enfrentar la vida de forma mucho más saludable. Las reuniones de Alatín son para adolescentes familiares alcohólicos, ya sea que hayan dejado de beber o continúen activos. Dadles la oportunidad de conocer este programa para tener la opción de vivir mejor y llegar a convertirse en adultos más felices. Mi nombre es Vanessa Maeso y soy trabajadora social, familiares de personas que tienen algún tipo de diagnóstico en salud mental. Esta asociación nació hace 22 años en Hospitalet de Llobregat por la necesidad que tenían algunos padres
de dar algún tipo de apoyo y recursos a sus hijos, ya que no lo encontraban en el servicio público. A raíz de fundar a la asociación nació el Club Social hace 17 años y en la actualidad es un servicio público, es un servicio social externo de la Generalitat, que lo que pretende, el objetivo principal, es la ocupación significativa del tiempo libre de las personas que tienen algún tipo de diagnóstico en salud mental para así conseguir cuotas de salud. Por tanto, me gustaría comenzar hablando de salud mental y he querido copiar aquí la definición de la OMS porque me parece muy acertada y según la OMS explican que la salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales, sino que es un estado de bienestar físico, mental y social en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma fructífera y productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Por tanto, nos damos cuenta que la salud mental finalmente no es algo solo de algunos, no tiene que ver con un diagnóstico, sino que tiene que ver con un estado de bienestar, ¿no? Hace unos meses, cuando estábamos todos confinados por la COVID-19, creo que en ese momento muchos de nosotros fuimos conscientes de la importancia de tener una buena salud mental, ¿no? Y cada uno de nosotros buscábamos esas herramientas en el día a día que nos permitían pues, mantener esta salud mental. Me gustaría centrarme en la parte en la que en la definición explican que la persona puede afrontar las tensiones normales de la vida, ¿no? Una persona que tiene una buena salud mental puede afrontar las tensiones normales de la vida, pero las personas que tienen dificultades para afrontar situaciones normales de la vida, laborales, familiares, etc., pues pueden venir en algún tipo de adicción, como puede ser el alcoholismo. También, obviamente, van ligadas a una serie de condicionantes biológicos, psicológicos o sociales, pero básicamente una persona que no tiene una buena salud mental es más vulnerable de poder consumir algún tipo de sustancia. Por tanto, me gustaría centrarme en las consecuencias que tiene el consumo del alcohol. En cuanto a las consecuencias físicas del alcoholismo, podemos decir que a corto plazo el alcoholismo puede provocar una intoxicación aguda que puede provocar el coma o la muerte, y en cuanto a las consecuencias más a largo plazo de un consumo alargado en el tiempo, pueden producir diversas enfermedades a nivel orgánico, como pudiendo padecer cáncer bucal, cáncer de garganta, cirrosis hepática, problemas de hipertensión, encefalopatías, disfunciones sexuales, problemas en la piel, problemas musculares, etc. En cuanto a las consecuencias sociales del alcoholismo, pues el consumo de alcohol puede provocar problemas en las relaciones sociales, conflictos de pareja, conflictos con la familia. Normalmente estos conflictos suelen llevar al aislamiento, situaciones de desestructuración familiar, problemas laborales, la pérdida del trabajo, problemas económicos, problemas judiciales. Además, el consumo de alcohol está relacionado con accidentes de tráfico, accidentes laborales, incluso también situaciones de maltrato físico o psicológico. En cuanto a las consecuencias psicológicas del alcoholismo, pues a corto plazo el alcohol, por su efecto desinhibidor, puede generar una falsa sensación de seguridad y de control, por lo que aumentan las conductas de riesgo cuando la persona consume alcohol. Y a largo plazo, las consecuencias psicológicas pueden ser trastornos como la depresión, psicosis, alteraciones del sueño y efectos en el sistema neurológico que pueden ser permanentes, apareciendo demencias, trastornos de la memoria, etc. Por tanto, para paliar toda esta serie de consecuencias que producen las personas que tienen alcoholismo, aquí en Cataluña, la Red Asistencial de Recursos de Atención a las Drogas tiene una serie de recursos que pueden ser de atención ambulatoria, como el CAS, el Centro de Atención y Seguimiento a la Drogodependencia, el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil, CESMIG, y el Centro de Salud Mental para Adultos.
En cuanto a los recursos más especializados de la red de atención a las drogodependencias, se incluye el CAS, la unidad de patología dual, comunidades terapéuticas, centros de día, pisos de reinserción, centros de reducción de daños, unidades de crisis y unidades hospitalarias de desintoxicación. Hay 8 recursos especializados en el tratamiento de las drogodependencias y únicamente en 2 de ellos se incluye a la familia como un agente de cambio y se le incluye en las terapias con estas personas, con la persona que sufre alcoholismo. Se incluye en el CAS y en el caso de las unidades de patología dual. Como algún servicio más especializado para la familia no existe un servicio que sea exclusivo para las familias. Siempre el tratamiento terapéutico va ligado al propio tratamiento terapéutico de la persona que padece alcoholismo. Obviamente el modelo sanitario tiene unos límites y entonces la familia no es un objeto de trabajo dentro de la red de recursos de atención a las drogodependencias. En cuanto a la familia, me gustaría explicar que la familia desempeña un papel muy importante en el proceso asistencial de una persona con alcoholismo. Facilita que el consumidor tome una decisión de hacer algo para remediar su situación, le puede motivar para el tratamiento, puede ofrecerle un apoyo paralelo al mismo y un apoyo decisivo para su recuperación. Además, es un agente de cambio muy importante. Además, la familia, citando al autor Iraurgi, ha sido siempre reconocida como una de las variables más relevantes en el origen y el mantenimiento del consumo del alcohol. La asociación entre el funcionamiento familiar y el consumo de estas sustancias por parte de los hijos ha sido objeto de muchas investigaciones y la mayor parte de los estudios resaltan la necesidad de implicar a la familia en la prevención y tratamiento de las toxicomanías. Además, la gravedad emocional de los acontecimientos que suceden de forma cotidiana generan patrones disfuncionales que aíslan al sistema familiar de contextos de socialización más amplios, así como se retroalimenta la situación permitiendo su permanencia en el tiempo, se van aislando con el tiempo y dejan de tener relaciones incluso familiares y sociales. Además, un gran número de niños que crecen internalizando estos patrones disfuncionales se convierten posteriormente en consumidores de sustancias y el riesgo aumenta de 2 a 9 veces y también se incrementa el riesgo de desarrollar problemas emocionales, académicos y sociales. Obviamente no todas las familias están preparadas para trabajar de una manera conjunta con la persona que padece alcoholismo, no todos los entornos son iguales y por eso hay que valorar muy bien ese entorno para poder incluirlo dentro de un proceso terapéutico. Además, hallarse en una situación, el familiar, la persona que padece alcohol con el familiar más cuidador, genera una relación de codependencia. La codependencia consiste en ser compañero de alguien que se halla en una situación de dependencia. Algunos autores mantienen que para entender la relación de codependiente y dependiente es necesario tener las pautas de crianza en las que fue criado el codependiente, y otros autores comentan que la moral familiar o en los atributos aprendidos para la feminidad el origen de las relaciones de codependencia, teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas que se hallan en esta situación son mujeres. En definitiva, la codependencia es desarrollada por una persona del entorno inmediato del dependiente, madre o pareja, normalmente. Además, desde esta perspectiva, la dependencia no es un hecho individual, sino que se encuadra en un sistema relacional que lo mantiene. El malestar que genera una adicción no es un malestar individual, sino el malestar de un conjunto de personas, especialmente la familia, que da una u otra forma, que de una forma u otra acompaña, comparte o evita la dependencia. Además, también me gustaría resaltar que unido a todo esto, la persona que padece alcoholismo y la familia sienten el estigma que impone la sociedad. Además del estigma, el autoestigma, que es el propio estigma que una persona siente. El estigma son las barreras que nos impone la sociedad, incluso las que uno mismo se impone. Además,
a la persona que padece alcoholismo normalmente se le atribuyen ciertos prejuicios y pues se entiende que la persona con alcoholismo es una persona vaga, sin responsabilidades, una persona relacionada con la delincuencia, que están despreocupados por las normas sociales, que son incompetentes o incluso que tienen esa necesidad de protección. Por tanto, el impacto en las familias del alcoholismo abarca muchos ámbitos. A nivel emocional, se pasa por un montón de emociones como pueden ser la ira, la culpa, la desesperanza, la ansiedad, la depresión. A nivel cognitivo, distorsiones, rumiaciones, esos pensamientos cíclicos. A nivel conductual, hábitos inadecuados, no solo por la persona que consume, sino también por algunos miembros de la familia. A nivel familiar, existe la modificación de roles, algunas personas comienzan a tomar un rol que no les toca. A nivel económico, deudas, sanciones, multas. A nivel físico, descuido de los propios hábitos de salud y somatizaciones. Y a nivel social, aislamiento, sentimiento de vergüenza, cambio o abandono de aficiones. Por eso, considerando todo el sistema familiar, cómo afecta el alcoholismo, es tan importante el poder asociativo. El modelo sanitario no puede poner ayuda en eso, no existen servicios y, por tanto, dada esa escasez de servicios públicos, el poder asociativo es una de las herramientas de apoyo más valiosas para las personas que padecen alcoholismo y sus familiares, y la sociedad debe estar cada día más concienciada de ello, para recurrir a las asociaciones de afectados y familiares cuando el alcoholismo invade la realidad que viven. Las asociaciones han constituido un potente instrumento reivindicativo para concienciar a la sociedad y a los poderes públicos de la importancia de los problemas y la necesidad de afrontarlos adecuadamente. Además, fomenta el intercambio de experiencias, refuerza la moral de los afectados y de sus familias a través de la relación y comprensión entre quienes viven situaciones similares. Esta labor contribuye decisivamente a mejorar la calidad de vida de enfermos y familiares y a optimizar el propio nivel asistencial. Además, me gustaría centrarnos en las ventajas que tiene la terapia de grupo, en este caso de Al-Anon. Y bueno, algunas de ellas, he enumerado algunas, obviamente hay muchas más, pero me he centrado en estas. Y bueno, participar en un grupo como Al-Anon incrementa la motivación para el cambio, la adhesión al tratamiento, al observar en otras personas las ventajas y ganancias del mismo. Estar en un grupo en el que ves personas que ya llevan un tiempo recorrido, cómo su salud mental cada vez es mejor, pues eso motiva el cambio y a que continúes apoyándote en el grupo. Además, facilita la autoobservación, la introspección y puedes ver cómo es vista su conducta por los demás, ¿no? Te puedes ver reflejado en los otros. Además, tienes un apoyo social, es un apoyo de aceptación. Encuentras un contexto en el que no necesitas simular tu malestar y tu incapacidad para generar cambios, sino que te encuentras entre iguales. Además de compartir experiencias y emociones con personas con quienes te identificas, sin ser juzgado, criticado o aconsejado, lo que habitualmente ya sabes. Además, todo el mundo aconseja, te dice cómo deberías hacer o cómo no lo deberías hacer. Todo eso muchas veces tú ya lo sabes, pero bueno, estás ahí, estás en ese proceso en el que cuesta comenzar a hacerlo. También el aumento de la autoaceptación es muy importante, comenzar a aceptar el proceso en el que estás. Eso no quiere decir que te encante ni que te guste, sino que aceptas que estás en ese momento y que comienzas a aceptarlo y a trabajarlo. Además, el aprendizaje observacional de nuevas formas de conducta que le han resultado útiles a otras personas en situaciones similares. Obviamente, cada situación de cada uno de nosotros no se parece a la de nadie más, pero en los grupos de autoayuda encuentras esas similitudes con los demás porque viven situaciones muy parecidas. Entonces esto, pues tú puedes explicar algo que
a ti te ha servido y quizá al otro le pueda servir también o quizá no, pero se puede aprender mucho de esta manera. Además, también la confrontación con la realidad por los propios compañeros, que suelen aceptarse mejor que la que aporta un terapeuta, ¿no? A veces es más fácil aceptar la opinión o los consejos de personas que consideras que están pasando por lo mismo que tú, que no aceptar la opinión de un profesional que quizá piensas que no te puede llegar a comprender de la misma manera. Además, hay una estimulación de una relación interpersonal adecuada a través del laboratorio conductual, que supone el experimentar en grupo nuevas formas de relacionarse en un entorno seguro en el que te puedes relacionar de una manera más sana. Además, establecimientos de límites, desapego, expresión emocional, que muchas veces en las familias eso se pierde, y entonces en el grupo encuentras ese espacio para poder retomar esta comunicación con los demás. Y para finalizar, compartir experiencias libera angustia, amargura, miedos y dolor. El compartir tu experiencia con los demás te puede ayudar a ir aligerando la carga y por tanto supone un gran beneficio. Y bueno, hasta aquí este trocito que quería compartir con vosotros. Me parece muy importante la labor que realiza Al-Anon. Me parece de admirar durante tantos años. Y pues nada, ha sido un placer colaborar con vosotros y muchas gracias. Mi padre fue alcohólico y recuerdo lo que sufría mi madre cuando mi padre pues estaba afectado por la problemática del alcoholismo. En uno de mis libros, El cambio psicológico, que fue mi primer libro, digo una reflexión al respecto en la que comento que deberíamos preguntarnos si los alcohólicos beben porque están solos o están solos porque beben. Y ahí entraría un poco en el motivo de mi pequeña intervención reflexiva sobre la problemática del alcoholismo y cómo afecta a la familia. Claro, es cierto que muchas personas que están solas se refugian en el alcohol, pero también es cierto que las personas que se refugian en el alcohol crean problemas de relación familiar. Y muchas familias sufren no solo porque ven cómo se está destruyendo su padre o su madre, sino también por cómo eso deteriora el sentimiento amoroso. Pues claro, si la persona que se enajena de la realidad y se convierte en un alcohólico, evidentemente tiene una adicción, por tanto debe ser tratado como un enfermo. El problema es que las familias que sufren las consecuencias no tienen una enfermedad, pero están pagando las consecuencias de la enfermedad que tiene el padre, el hijo, la mujer o quien sea que esté afectado por esta dependencia de una de las drogas más difundidas en el mundo, porque es una de las drogas legales. Ya decía Paracelso que el veneno está en la dosis, y evidentemente en una cultura del alcohol el 90% de la población mundial consume alcohol, pero por suerte solo el 10% entran en dependencia alcohólica. Por tanto, aquí la pregunta es, ¿qué le pasa a la persona que utiliza el alcohol para ganar seguridad o para evadirse de sus problemas? Pues que entonces se crea un problema mayor, porque esa euforia artificial que le hace enajenarse del problema o darle una seguridad que no tiene. Por ejemplo, muchos hombres cuando van a las discotecas, sin beberse
1 o 2 cubalibres o gin tonics o lo que esté de moda, no se atreven a decirle nada a una mujer. Pero evidentemente deberíamos tener la seguridad personal suficiente sin que con la ayuda del alcohol nos pudiéramos dirigir a las personas que nos gustan y actuar con seguridad. Por tanto, quien recurre al alcohol para mejorar su seguridad está utilizando un remedio que es peor que la enfermedad, porque la enfermedad de la timidez se cura con terapias de crecimiento personal. Por ejemplo, en mi libro El cambio psicológico, en El secreto de la autoestima y en Peter Pan puede crecer, ahí tenéis 3 libros que sirven para que la persona tome conciencia de sus fuentes de inseguridad y las supere, no para que la persona, al ser consciente de su inseguridad, intente neutralizarla artificialmente por las vías que la sociedad facilita en mayor medida. ¿Y qué es lo que la sociedad facilita en mayor medida para tener euforia y una inseguridad y una seguridad que supere el sentimiento de inseguridad? El alcohol. Por tanto, estamos ante una adicción, digamos, sociopática. Es una problemática que crea la propia sociedad. Y puesto que la crea la propia sociedad con el estilo de vida que lleva, la propia sociedad está obligada a poner remedio. No podemos dejar a las familias de los alcohólicos desamparadas. Necesitaríamos instituciones, apoyos, una didáctica de la seguridad personal que hiciera que las familias no se descompensaran y estuvieran en condiciones de ayudar a sus familiares alcohólicos. Mientras eso no sea así, evidentemente dependeremos de la voluntad de instituciones como Al-Anon, a la que hemos de felicitar por la actividad que están desarrollando al servicio de un refuerzo recíproco entre las familias afectadas para encontrar la manera de ayudar a sus familiares afectados por esta pandemia, que evidentemente no es tan aguda como la del coronavirus que estamos viviendo ahora, pero es una pandemia universal desde hace siglos. Por tanto, todo mi apoyo, todo mi refuerzo al grupo de familiares que forman la asociación, y ya saben que siempre que lo necesiten estaré ahí para difundir un mensaje de esperanza por la vía de ayudar a los familiares a que decidan si están en condiciones, ya sé que es duro lo que voy a decir, si están en condiciones de ayudar a sus familiares, o la única manera que tienen de protegerse a sí mismos es alejarse de esos familiares, porque si no medimos bien nuestras fuerzas, a veces queriendo salvar a alguien que se está ahogando, nos ahogamos con él. Por tanto, si podemos ayudar a nuestros familiares afectados por el alcohol, perfecto. Y si no podemos ayudarlos, tenemos que ayudarnos a nosotros a no pagar de manera directa, constante, permanente y que a veces desestabilizadora para nosotros mismos, con la buena intención de ayudar al otro, lo único que conseguimos es perjudicarnos nosotros. Gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición.